A veces, o sea, caminar por una ciudad moderna da esta sensación un poco de estar mirando una enorme hoja de cálculo, ¿verdad? Totalmente. Todo súper funcional, ordenado, como muy centrado en el presente. Eso es. Ves bloques de apartamentos de 50 pisos, intersecciones calculadas al milímetro, centros comerciales de cristal. Digamos que todo está cuadriculado y diseñado para la máxima eficiencia. Claro. Y es una fachada de normalidad que, a ver, la mayoría de los transeúntes acepta sin hacer demasiadas preguntas. Uno asume que lo que se ve en la superficie es la totalidad de la historia del lugar. Pero al rascar un poquito esa superficie, uno se da cuenta de que debajo de esa hoja de cálculo tan perfecta, pues late una novela épica llena de giros totalmente inesperados. Y vaya giros. Desde luego. Hoy vamos a hacer una especie de radiografía histórica de uno de esos lugares, en concreto los barrios de Fortress Hill y North Point, en Hong Kong. Ajá. Tenemos sobre la mesa un informe de investigación histórica increíblemente detallado. Se llama el Informe de Investigación Histórica de Fortress Hill. Y nuestro objetivo, en esta inmersión profunda, es desgranar todas esas capas de historia que se esconden a plena vista. Me parece un planazo. Queremos revelar joyas secretas para cualquier viajero curioso y a la vez analizar cómo el espacio urbano y las diferentes comunidades han mutado, pero radicalmente, a lo largo de un siglo. Es que resultó un caso de estudio excepcional sobre lo que podríamos llamar la elasticidad de las ciudades. ¿Sí? Porque para quien visita Hong Kong en la actualidad, o sea, estas calles representan el epítome absoluto de la zona residencial y comercial contemporánea. A simple vista, no hay castillos, ni ruinas, ni trincheras evidentes por ningún lado. Nada de nada. Exacto, pero, sin embargo, el informe histórico demuestra que bajo ese asfalto tan cotidiano yacen, escenarios de batallas desesperadas, clubes exclusivos que el propio mar abandonó y epicentros de revoluciones culturales que, fíjate, marcaron el pulso de la Guerra Fría. Es que es alucinante, resulta hasta absurdo, por ejemplo, que una zona comercial tan vibrante se llame Fortress Hill, o sea, la colina de la fortaleza, y al caminar por allí, pues no haya ni una sola piedra defensiva a la vista. Ya, parece un error cartográfico o una invención para turistas, ¿no? Totalmente. Pero claro, el informe explica que no es un error, sino la cicatriz de una geografía que ya no existe. Eso es. Para entender el nombre, es necesario retroceder a la década de 1870. Madre mía, hace nada menos que 150 años. Pues sí, en aquel momento, digamos que la estrategia del Imperio Británico priorizaba la defensa del núcleo vital de Hong Kong, que era la ciudad de Victoria. Claro, el centro neurálgico. Exacto. Y la zona que hoy se conoce como Fortress Hill era un promontorio bastante escarpado llamado East Hill. Geográficamente formaba un cuello de botella perfecto, un mirador natural imprescindible, para vigilar y defender la entrada oriental del puerto. Tiene todo el sentido militar. Por eso, en 1879, el ejército británico erigió allí la llamada Batería de North Point. Una fortificación que, leyendo los registros de la época que cita el informe, tuvo unos comienzos de todo menos gloriosos. Vaya tela con esos comienzos, sí. Es que el informe describe cómo una tormenta brutal arrasó las obras iniciales con tanta fuerza que hizo que uno de los cañones se deslizara ladera abajo por un terraplén. O sea, un desastre. Un desastre logístico total. Pero, más allá de las anécdotas meteorológicas, resulta fascinante observar cómo esta pequeña fortaleza sirvió como una especie de espejo en tiempo real de la revolución armamentística mundial. Ajá, cuéntame un poco más de eso. A ver, los documentos desclasificados de los archivos nacionales del Reino Unido ilustran una evolución técnica aceleradísima en ese mismo pedazo de tierra. Sí. Las instalaciones se equiparon inicialmente con inmensos cañones de avancarga, y claro, con la avancarga los artilleros tenían que exponerse al fuego enemigo para cargar el proyectil y la pólvora por la boca del cañón. Que es un proceso lentísimo y altamente peligroso. Exactamente. Pero para 1904, la base dio el salto a los cañones de retrocarga Mark VII. Un cambio radical. Radical. Al pasar a la retrocarga, los soldados podían cargar la munición desde la parte trasera del cañón, manteniéndose a cubierto detrás de los muros protectores. Y esto multiplicaba la cadencia de tiro por 10. Es decir, cambió la geometría y el ritmo de la guerra por completo, entrando de lleno en la era militar eduardiana. Eso es.
Pero aquí viene un poco la paradoja clásica de la disuasión militar, ¿verdad? A ver, Pues que, a pesar de toda esa modernización espectacular y esa potencia de fuego renovada, la batería de North Point nunca llegó a disparar contra un enemigo real en esa época. fíjate qué ironía. Se quedó como una maravilla tecnológica esperando una guerra que, bueno, en ese momento no llegó. Claro, es que el concepto de amenaza evolucionó más rápido que la propia ciudad. Hacia 1922, la doctrina militar británica comprendió que defender únicamente el perímetro del puerto era inútil frente a las nuevas tácticas de infantería y artillería de largo alcance. Necesitaban defensa en profundidad. Justo. El eje estratégico se trasladó mucho más al norte, hacia los nuevos territorios, al quedar obsoleta a nivel táctico, y esto es clave, coincidiendo con una necesidad desesperada de suelo por la explosión demográfica urbana tras la Primera Guerra Mundial. Necesitaban construir pisos como locos. Exacto. El ejército devolvió la colina al gobierno colonial y la fortaleza fue desmantelada pieza a pieza para construir bloques de viviendas. En medicina existe este concepto del síndrome del miembro fantasma, ¿sabes? Cuando un paciente siente la presencia de un brazo o una pierna que le han amputado. Qué buena analogía. Pues a nivel urbano pasa igual. La estructura de la fortaleza fue amputada, pero la ciudad sigue sintiendo su presencia física de forma innegable. Totalmente cierto. Y para cualquier viajero curioso que busque pruebas de esto, hay una joya oculta trazada en el mapa actual. Justo al lado de la moderna escuela secundaria metodista de Fortress Hill, discurre una calle muy estrecha llamada Fort Street, o sea, calle de la fortaleza. No es casualidad. Para nada. Esa calle no es un homenaje aleatorio. Es literalmente el antiguo trazado del camino de acceso que usaban los militares para llegar a los cañones. Mucho más drástico. Alteró la propia topografía de la costa. Exacto. Alteró la línea costera por completo. Y esto nos lleva al destino arquitectónico de un lugar sumamente peculiar. Y esto tiene que ver directamente con la forma en que el poder y la clase dirigente, digamos, organizaban su ocio. Hablamos del exclusivo Real Club Náutico de Hong Kong. El Royal Hong Kong Yacht Club, exacto. Eso es. En 1908 construyeron su impresionante sede en la calle Oil Street. O sea, hay que visualizar un edificio de estilo Arts and Crafts inglés, con sus pesados ladrillos rojos, estuco grueso, techos altísimos con grandes chimeneas. Una barbaridad arquitectónica para ese entorno. Totalmente, porque es una arquitectura diseñada para el frío de Londres, plantada en medio del sofocante clima tropical de Asia. Es que no pega nada. No, no pega. Pero es que el diseño arquitectónico cumplía un propósito clarísimo, que era la segregación espacial y psicológica. Aislarse del resto, vaya. Exacto. En la primera década del siglo XX, fíjate, la línea del agua llegaba directamente a la puerta de ese edificio. Fue concebido como un refugio hermético para la élite colonial europea. Sí, los legisladores, gobernadores y magnates navieros. Eso es, atracaban allí sus yates y se retiraban a sus salones de fumadores, logrando un aislamiento, pues, perfecto frente al bullicio de la población local y del puerto comercial. El edificio en sí era una manifestación física del privilegio de clase, construida en ladrillo y agua. Ahora bien, la lógica dictaría que una élite tan poderosa, con tanta influencia, protegería su principal centro de recreo a toda costa. Sería lo normal. Claro, pero el informe detalla cómo el mar, que era, bueno, el alma del club, empezó literalmente a alejarse del edificio en los años 30. Sí, sí. O sea, ¿por qué los legisladores que bebían en esos salones permitieron que su propio paraíso marítimo quedara sepultado por toneladas de tierra seca? Pues básicamente porque el privilegio social se topó con el único imperativo que reinaba por encima de todo en Hong Kong. El dinero. El pragmatismo económico, sí. En la década de los 30 la economía necesitaba expandirse industrialmente de forma urgente y no había terreno llano disponible. Claro, es todo montaña. Así que el gobierno colonial inició proyectos masivos de recuperación de tierras al mar justo frente a la sede del club. Se rellenó la bahía para crear nuevas parcelas industriales. Increíble. El gobierno británico sacrificó sin contemplaciones el santuario recreativo de su propia clase dirigente en favor de la expansión económica. Y claro, al quedar rodeado de tierra firme, el club náutico perdió todo su sentido. No puedes tener un club de yates sin mar, es evidente. En 1938 tuvieron que abandonar el edificio y mudarse a Kellet Island. Una pena para ellos. Ya te digo, la majestuosa sede eduardiana de ladrillo rojo pasó a ser un simple almacén gubernamental para guardar suministros. Qué caída en desgracia. Total,
Y aquí reside una de las recomendaciones más fascinantes para quien visite la ciudad hoy en día. Ese mismo edificio hoy alberga un espacio de arte vanguardista súper chulo, conocido como OI, o sea, con la letra O y la letra I. Es un contraste brutal. Es una pasada. Se exponen instalaciones de arte contemporáneo dentro de una reliquia imperial. Pero el dato verdaderamente insólito es este. A ver, Cuando el visitante se sitúa hoy en el jardín de ladrillos de ese centro de arte, está pisando la línea exacta de la playa original anterior a los años 30. madre mía, la orilla original. Exacto. Es el único edificio de todo el distrito que sobrevivió a la expansión. El mar ahora está a varias calles de distancia, oculto tras rascacielos gigantescos, pero ese pequeño jardín es como el ancla que marca dónde acababa la ciudad hace un siglo. Es alucinante cómo cambia el paisaje. Y esa misma industrialización de la costa que desplazó a los yates de la élite trajo consigo, infraestructuras críticas que cambiarían el destino de la zona de forma dramática. Te refieres a la central eléctrica, ¿verdad? Eso es, se construyó la imponente central eléctrica de North Point. Y claro, al colocar el motor energético de la ciudad en ese punto, el barrio pasó de ser una tranquila zona de almacenes a convertirse en el objetivo militar prioritario cuando el mundo estalló en llamas. Diciembre de 1941. Exacto. Las fuerzas imperiales japonesas lanzan su invasión sobre Hong Kong. Y claro, quien controla la planta eléctrica controla la supervivencia de la ciudad. Es el corazón latiendo. Y aquí es donde la historia da un giro que de verdad parece sacado de un guión de cine, porque las tropas regulares británicas estaban completamente diezmadas. Así que la última línea de defensa de la central recayó sobre una unidad voluntaria, Sí, los famosos Auxiliars. o como se les llamaba popularmente, el Regimiento de los Ancianos. Qué nombre, ¿eh? Y el apodo, la verdad, describía la cruda realidad demográfica de la unidad. Estaba compuesta por expatriados que, por ley, superaban los 55 años de edad. 55 años, en la primera línea de fuego. ¡Qué fuerte! Y no solo eso. Muchos eran altos ejecutivos, financieros, directores de grandes conglomerados comerciales. Vamos, gente de traje corbata. Exacto. Algunos de ellos ya habían sobrevivido a los horrores de la Primera Guerra Mundial o a las campañas de la Guerra de los Bóeres décadas atrás. Y ahora, en el ocaso de sus vidas, se encontraban enfundados en uniformes improvisados, empuñando rifles Enfield contra una de las maquinarias militares más implacables del momento. Es de locos. El comandante al mando era John Johnston Patterson, que era un veterano ejecutivo de la colosal compañía comercial Jardine Matheson. Resulta profundamente contraintuitivo, ¿verdad? Sí, ¿por qué lo dices? Porque cuando uno lee sobre la historia del colonialismo extractivo, pues la expectativa habitual es que los altos ejecutivos expatriados, aquellos con inmensas fortunas y conexiones, sean los primeros en fletar un barco para huir cuando estalla una invasión. Claro, lo más lógico. Podrían haberse refugiado en zonas seguras o haber negociado sus salidas sin problema. Pero en lugar de eso, decidieron atrincherarse en una planta eléctrica industrial, en una misión que era a todas luces prácticamente suicida. Totalmente suicida. Y es un episodio que obliga a reconsiderar el nivel de arraigo de estas personas, porque el informe documenta cómo este acto rompe el estereotipo del administrador colonial puramente transitorio. Ya, el que solo va a hacer dinero y se va. Exacto. Para estos individuos, después de décadas de residir y construir sus vidas allí, pues Hong Kong no era una mera sucursal comercial en Asia Oriental. Era su hogar definitivo, Su casa. su casa. Las crónicas de los combates revelan que, cuando las fuerzas japonesas desembarcaron la noche del 18 de diciembre del 41, los Fusiliers no se limitaron a resistir pasivamente. Ah, no. ¿Qué va? Llegaron a organizar incursiones audaces desde la central eléctrica, destruyendo posiciones de artillería avanzada enemiga y causando bajas súper significativas entre los oficiales de invasión. ¿Es que la violencia del combate urbano tuvo que ser brutal? No fue, lo fue. Mantuvieron la posición hasta que los edificios anexos ardían por completo y las municiones pues se agotaron, lógicamente. No les quedaba nada. La resistencia final se fragmentó en luchas calle por calle, obligándolos a rendirse finalmente dentro de las viviendas civiles a lo largo de Kings Road y Electric Road. La lista de bajas, fíjate, incluía figuras destacadísimas de la sociedad de la época, Sí. como el presidente de la Junta del Jockey Club y el mismísimo gerente de la central eléctrica, quienes cayeron defendiendo las calderas de carbón. El impacto de la guerra redujo gran parte del distrito literalmente a escombros. Una
tragedia enorme. Pero para el explorador urbano que camina hoy, buscando los fantasmas de esa batalla épica, hay un destino muy concreto. Sí, el complejo de City Harden. Exacto. Es un inmenso y bullicioso complejo de bloques residenciales. Es que es casi imposible imaginarlo, pero los tranquilos parques infantiles de hoy están ubicados exactamente sobre el terreno de la antigua central donde el regimiento de los ancianos libró su última batalla. Los contrastes de la ciudad. Y las calles comerciales que lo rodean, bautizadas como Electric Road, calle eléctrica, y Power Street, la calle de la energía, Claro. son los únicos monumentos invisibles que atestiguan, de alguna manera, el origen industrial y sangriento de ese suelo. Es que es fascinante. Y, a ver, la reconstrucción en las décadas posteriores a 1945 no fue solo física, sino también humana. El vacío dejado por la destrucción se llenó muy rápidamente. Empezaron a llegar olas de gente. Exacto. Las décadas de los 50 y 60 transformaron el distrito en un gigantesco embudo migratorio que reescribió por completo su ADN cultural a una velocidad de vértigo. A finales de los años 40, la guerra civil en el continente chino provocó un éxodo masivo. Claro, un momento histórico clave. La primera gran ola demográfica que llegó a North Point consistió en familias sumamente adineradas a intelectuales que huían de Shanghái. Vaya, la élite cultural. Eso es. Trajeron consigo capital, sofisticación urbana y costumbres cosmopolitas, transformando súper rápido el sector en lo que se empezó a conocer como el pequeño Shanghái. Y en medio de esta ebullición de riqueza y, nostalgia de Shanghái, emergió una figura histórica deslumbrante que es Harry Odell. Todo un personaje Odell. Su biografía es literalmente un resumen del siglo XX. Un empresario judío que había sido antiguo bailarín de claqué, fíjate, y que había sobrevivido como prisionero de guerra en los campos de concentración japoneses. Menuda historia de vida. Al recuperar la libertad, Odell identificó una necesidad imperiosa en esta nueva población de expatriados continentales y occidentales. Básicamente, el hambre por el arte y la alta cultura como forma de recuperar un poco la normalidad después de tanto trauma. Totalmente comprensible. Así que en 1952 levantó el majestuoso Empire Theatre, que luego sería conocido como el State Theatre, el teatro estatal. Y Odell implementó un modelo de gestión cultural que, a mí me resulta brillante desde el punto de vista del negocio. Sí, explícanos eso porque es muy curioso. Utilizaba la enorme liquidez que generaban las proyecciones diarias de cine comercial occidental e internacional, las películas taquilleras de Hollywood, para subvencionar espectáculos de artes escénicas de primer nivel. Espectáculos que normalmente no daban dinero, ¿no? Exacto. A menudo operaban con pérdidas. Pero gracias a esta arquitectura financiera interna, logró atraer a Hong Kong a figuras monumentales del panorama mundial durante los años más gélidos de la Guerra Fría. Una labor titánica. Stern, de la aclamada soprano wagneriana Helen Trowell y de Larry Adler, el mago de la armónica. Ante la ausencia de un auditorio público oficial, este espacio privado funcionó como el gran ayuntamiento cultural de toda la región. Una verdadera joya. Y es que el edificio en sí es una maravilla de la ingeniería que cualquier amante de la arquitectura debería visitar si puede. Sí, su estructura es única. Totalmente, porque el techo del State Theatre no se apoya en columnas interiores convencionales que, ya sabes, bloquearían la visión del público en el patio de butacas. Sería lo normal en esa época. Pues en su lugar, Odell y los arquitectos diseñaron una serie de inmensos arcos parabólicos de hormigón expuesto sobre el tejado exterior del edificio. Por fuera del tejado. Exacto, por fuera. Estos arcos actúan de forma similar a los cables de un puente colgante, sosteniendo toda la estructura del techo desde arriba hacia abajo. Es una proeza estructural casi única en el mundo, la verdad. Una auténtica locura. Y la buena noticia es que hoy en día, gracias a intensas campañas ciudadanas, el edificio esquivó la demolición y está siendo meticulosamente restaurado por un consorcio privado. Qué bien, porque la elasticidad de la ciudad no siempre perdona. De hecho, no permitió que el distrito se quedara estancado en la época dorada del pequeño Shanghái. No, las cosas volvieron a cambiar. A medida que avanzaban los años 60, el encarecimiento de la vivienda y, las nuevas realidades laborales provocaron un desplazamiento sociológico profundo. Las clases acomodadas comenzaron a mudarse. Eso es. Y el vacío fue ocupado por inmigrantes de clase trabajadora provenientes de la provincia de Fujian,
La zona volvió a mutar, adoptando una nueva identidad, el pequeño Fujian. Y claro, esta nueva población no traía consigo grandes capitales financieros, No, para nada. pero traían algo igualmente poderoso para la supervivencia urbana. O sea, redes de apoyo comunitario inquebrantables, que estaban articuladas en torno a los lazos familiares y a las asociaciones de clanes de sus aldeas de origen. Algo súper importante en las dinámicas migratorias. Y se notó en las calles. Los elegantes salones de baile dejaron paso a mercados al aire libre, rebosantes de dialectos locales y de comercio de proximidad. Y hay un punto aquí que el informe destaca de forma muy objetivo y que es interesante mencionar, ¿sabes? A ver, cuéntame. Los archivos históricos del gobierno de la época proporcionan una ventana muy clara a la tensión política que generó este cambio. Especialmente, y esto lo reportamos desde una postura estrictamente neutral y basada en los documentos, durante la época de los disturbios de 1967. Claro, un tema súper delicado en la Guerra Fría, exacto. El informe documenta de forma neutral que las autoridades coloniales británicas sometieron a la calle Chunjiang, que era el núcleo neurálgico del comercio de Fujian, a una intensa vigilancia policial y administrativa. Lo veían como una amenaza. Claro, en el enrarecido contexto de la Guerra Fría en Asia, el gobierno interpretaba estas redes de apoyo mutuo de los clanes, como posibles focos de sindicalismo de izquierda y potenciales centros de activismo político que amenazaban el orden establecido. Es fascinante leer la historia a través de esa lupa policial de la época. Y fíjate, cualquiera que visite hoy la calle Chunjiang experimentará, un asalto a los sentidos inigualable. Es una de las imágenes más icónicas de la ciudad. Totalmente. Observar cómo el enorme tranvía histórico de 2 pisos, el famoso Ding Ding, se abre paso centímetro a centímetro por el medio de un mercado callejero súper denso y ruidoso. Con los comerciantes apartando sus toldos a toda prisa para dejar pasar el vagón. Es magia pura. Pero la verdadera lección de historia está si uno alza un poco la mirada por encima del nivel del mercado. ¿Qué se ve? Pues que en las fachadas de los viejos edificios asoman todavía docenas de carteles descoloridos que anuncian las antiguas asociaciones de clanes de Fujian. Son los testimonios físicos, digamos, de aquella red de resistencia y apoyo migratorio. Al sintetizar todo el informe, el hilo conductor resulta, creo yo, más que evidente. Fortress Hill y North Point trascienden la simple categoría de barrios comerciales. Van mucho más allá. Constituyen un lienzo urbano donde la geografía ha demostrado ser, infinitamente maleable. Es una crónica tridimensional. Es que lo han aguantado todo. Han cedido ante imperativos de defensa militar colonial, han sacrificado su litoral por el pragmatismo económico de la posguerra y han servido de esponja receptora para los inmensos choques culturales provocados por las migraciones asiáticas y los conflictos globales. Resulta verdaderamente asombroso recorrer el camino que hemos desgranado hoy. Piensa que una misma coordenada geográfica comenzó siendo una colina escarpada para artillería anticuada. Sí. Luego su orilla albergó un exclusivo palacio de ladrillo inglés para legisladores elitistas. Ajá. Más tarde, su zona industrial se convirtió en un matadero urbano defendido por ejecutivos ancianos. De sus escombros germinó el principal templo de música clásica de la Guerra Fría. ¡Qué barbaridad! Y finalmente, todo ello quedó envuelto en las densas redes vecinales de un mercado de la clase trabajadora de Fujian. Ese es precisamente el valor incalculable de entender la historia local. El viajero, o incluso quien vive allí a diario, alcanza una comprensión mucho más profunda de su entorno cuando deja de percibir las avenidas como meras rutas de tránsito y, comienza a interpretarlas como documentos históricos. Exacto. Comprender por qué una calle tierra adentro lleva la palabra batería o energía en su nombre es empezar a descifrar las cicatrices arquitectónicas que definen el presente. Es que las ciudades no son hojas de cálculo planas ni proyectos terminados en un despacho. Son palimpsestos, ¿sabes? Esos antiguos pergaminos. Esos mismos. Pergaminos que han sido borrados y reescritos docenas de veces, donde la tinta anterior siempre deja una pequeña marca visible. Y este análisis incesante de construcción, destrucción y adaptación nos deja con una reflexión crucial sobre la modernidad. A ver. A lo largo de esta conversación, hemos visto cómo la memoria de conflictos mundiales o revoluciones demográficas ha logrado sobrevivir, aferrada a un jardín indultado, a la forma de un techo de hormigón o a las placas de unas calles. Detalles físicos. Detalles.
Pero en urbes que, bueno, se devoran a sí mismas por la especulación inmobiliaria cada pocas décadas, la eliminación física es absolutamente implacable. Lo cual abre, desde luego, un interrogante monumental para reflexionar en casa, porque si los nombres de las calles y un puñado de edificios milagrosamente preservados son los últimos anclajes físicos que conectan a una sociedad con su pasado traumático o fundacional, ¿Qué ocurre después? pues eso, ¿qué sucede con la memoria colectiva cuando las grúas finalmente demuelen esos últimos vestigios tangibles para construir la metrópolis de cristal del mañana? Es decir, ¿puede la identidad profunda de una comunidad sostenerse únicamente en los libros de historia y los archivos digitales de una nube, o necesita imperiosamente la confirmación silenciosa de unos muros de ladrillo que uno pueda tocar al caminar de vuelta a casa? Ahí queda eso.